Se abre la sesión. El acta de la sesión 120 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 121 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa del intendente de la región metropolitana, quien lamenta no poder asistir a la sesión de hoy por tener compromisos contraídos con anterioridad. Da a conocer su disposición para reprogramar la invitación y abordar la situación que aqueja a la comuna de Tiltil. Oficio del subsecretario del Medio Ambiente, por el cual informa lo solicitado en la Ley 20.981 de Presupuesto del Sector Público del año 2017, informando las glosas 02, 03, 6B, 07, 10, 11, referidas a accidentes medioambientales, planes de descontaminación, las transferencias corrientes a instituciones colaboradoras, modelo de pronóstico de calidad del aire y calefacción sustentable. Oficio de la subsecretaria para las Fuerzas Armadas, por el cual remite información de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante sobre el cumplimiento de la glosa presupuestaria número 4. Oficio del director ejecutivo de CONAF, por el cual informa respecto a concursos, licitaciones, concesiones o proyectos con recursos privados que se contempla ejecutar en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el transcurso del segundo semestre de 2017. Dos documentos elaborados por la Biblioteca del Congreso Nacional, el primero de la OCDE, Desempeño y Recomendaciones Medioambientales sobre Humedales en Chile, y el segundo sobre humedales, definiciones, funciones y amenazas. Oficio del director ejecutivo subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, que informa los proyectos que han iniciado su proceso de evaluación ambiental en conformidad a la glosa 05 del Servicio de Evaluación Ambiental y transferencias corrientes a otras entidades públicas, glosa 04 de esa misma entidad. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿En varios? Perfecto. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: analizar la situación de saturación ambiental que vive la comunidad de Tiltil, conocer el estado de avance de la modificación del plan regulador de la región metropolitana y del plan estratégico de la comuna de Tiltil y su implementación. Se ha excusado el intendente de la región metropolitana, señor Claudio Orrego. Es lamentable, ¿no es cierto?, recibir las excusas del intendente, dado que él es una pieza clave, fundamental en lo que ha significado los procesos de Tiltil, los anuncios que se han hecho en el tiempo y los cambios que se han tenido a partir de esos anuncios. Cabe señalar que vamos a insistir en la invitación al intendente para ver si en otra fecha podemos contar con su presencia. También en el punto 2, analizar los aspectos más relevantes de la resolución de calificación ambiental del proyecto Centro Integra de Gestión de Residuos Industriales, CICRI, de la empresa Ciclo S.A., y como estos no implicarían una mayor afectación de vida de la comuna de Tiltil. Asiste el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Juan Cristóbal Moscoso, acompañado de la señora Gabriela Encina. Muchas gracias por estar presente. Vamos a suspender un minuto y inmediatamente les damos la palabra. Retomamos la sesión y esta sesión, de acuerdo a lo que se me ha informado, en la parte pertinente, en la orden del día, esta sesión tiene por objeto dar la siguiente tabla, ¿cierto? Y estamos en el primer punto, en el segundo punto vamos a analizar, que dice relación con el análisis de los aspectos más relevantes de la resolución de calificación ambiental otorgada, ¿cierto?, al proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, CICRI, de la empresa Ciclo S.A., y como estos no implicarían una mayor afectación a la calidad de vida de la comunidad de Tiltil. Ese es el motivo de la convocatoria, y está invitado y está con nosotros el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Juan Cristóbal Moscoso, acompañado de la señora Gabriela Encina. Si no me equivoco, así está bien. Le damos la más cordial bienvenida al director y por supuesto le damos el uso de la palabra a fin de que pueda referirse a lo que
ha sido el motivo de la invitación. Perdón, presidente, ¿puedo hacer una pregunta antes? Claro, diputada Girate. Porque esta sesión estaba programada desde la semana pasada. ¿No fueron invitadas las personas de Tiltil, los dirigentes? Ah, qué pena. Ya, gracias. Claro, eso han sido los invitados a quien se le ha excursado una invitación. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes en esta sala, sobre todo a los honorables y honorables diputados. Agradecer también la invitación a poder estar en esta oportunidad aquí nuevamente exponiendo sobre diversas materias que son del interés nacional, y por supuesto estamos siempre disponibles para poder tratar y venir a las invitaciones que se nos cursen. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Juan Cristóbal Moscoso, yo soy el director ejecutivo subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, y me acompaña también en esta oportunidad la señora Gabriela Encina. Ella es la jefa del Departamento de Recursos de Reclamación de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental. Importante su presencia también porque este proyecto fue reclamado administrativamente y fue conocido, como todos saben, recientemente por el Comité de Ministros. Antes de empezar la presentación quisiera hacer algunas precisiones generales que ya hemos conversado en otras instancias, pero creo importante volver a destacar. Nosotros como servicio lo que hacemos fundamentalmente es administrar un instrumento de gestión ambiental de los cuales está consagrado en la ley 10.300, cuál es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Este es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, ¿no es cierto?, en virtud del cual, a través de una declaración, un estudio de impacto ambiental, se busca determinar que un proyecto se ajusta a las normas vigentes y además que en caso que sea un estudio presente las medidas de mitigación, compensación o reparación adecuadas para hacerse cargo de los impactos significativos que éste genera. Lo señalo simplemente porque además del CIA como instrumento de gestión ambiental existen otros instrumentos de gestión ambiental también establecidos en nuestra ley, como son por ejemplo la evaluación ambiental estratégica, que justamente tiene por objeto incorporar la variable ambiental desde el punto de vista más macro a las políticas, planes, ¿no es cierto? También tenemos las normas de calidad, las normas de emisión, la misma educación ambiental y los planes de prevención de descontaminación, y todos estos instrumentos de gestión ambiental actúan de manera coordinada en el territorio, ¿ya? Lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental es evaluar proyecto a proyecto en base a la información que van presentando los proponentes y por supuesto haciendo exigencias que están contempladas en nuestra legislación y también las que nosotros a través de distintos instrumentos como son las guías trámites hacemos que sean observadas por los titulares, consultores y por supuesto también por los mismos organismos de la administración del Estado. En esta oportunidad se nos ha solicitado exponer respecto al proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales SIGRI, cuyo titular es Ciclo SA. Este proyecto es un proyecto que se evaluó en la región metropolitana, ¿ya? Es decir, lo llevó adelante nuestra Dirección Regional Metropolitana y fue calificado por una comisión de evaluación, la cual es presidida por el intendente y a su vez integrada por una serie de seremis donde el director regional del servicio actúa como secretario y también, por supuesto, tiene derecho a voto. Como les señalaba, hay algunos aspectos generales de la descripción del proyecto. Señalar que este proyecto que se evaluó corresponde a un relleno de seguridad, distinto a un relleno sanitario. Esto es un relleno de seguridad. Este proyecto realizará tratamiento, disposición y eliminación de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a través de líneas de procesos destinadas a la revalorización, reciclaje, recuperación, tratamiento y disposición final en un relleno de seguridad, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 148, que es el reglamento para residuos peligrosos. La ubicación de este proyecto es en el kilómetro 50,6 de la Ruta 5 Norte, lado poniente, en el sector denominado Los Ciruelos, en la comuna de Tiltil, provincia de Chacabuco, de la región metropolitana. Este proyecto, como señalé ya, fue aprobado por una comisión de evaluación mediante resolución exenta, RCA, que nosotros la conocemos, el acrónimo, Resolución de Calificación Ambiental número 9, del 5 de enero del año 2017,
y fue también aprobada por la unanimidad de los integrantes de esta comisión. También destacar que este proyecto no incluirá el tratamiento o disposición de algunos tipos de residuos como los que aparecen ahí, que son explosivos, radioactivos, residuos especiales como los biológicos, infecciosos, los residuos domiciliarios o orgánicos, en general, que es la basura domiciliaria o asimilable, no recibe. Tampoco recibe lodos de planta de tratamiento, aguas servidas, ni tampoco residuos de desechos animales. También señalar que este proyecto, los residuos que sí tiene autorización para recibir, los cuales están debidamente caracterizados y solamente se resumen en esta lámina, son residuos sólidos contaminados con metales, hidrocarburos, ácidos, asbestos, cianuro, oxidantes, entre otros. También residuos líquidos, como pueden ser contaminados con metales, hidrocarburos, ácidos, cianuro, oxidantes y también metales. Ahí hay algunos ejemplos que pueden ser interesantes de destacar como residuos que puede recibir este proyecto, como residuos de tubos fluorescentes, baterías, pilas agotadas, polvos de filtro de gases, tierras o textiles contaminados con hidrocarburos, como por ejemplo cuando hay un derrame de hidrocarburo en una faena o en una bomba de benzina, ¿no es cierto?, en una estación de servicio, se procede a contener ese residuo peligroso y posteriormente debe ser dispuesto en algún lugar, como son este tipo de proyectos. También recibe reciclables como metales, que son chatarras básicamente, plásticos sólidos y líquidos combustibles. Entre las principales obras del proyecto podemos destacar la unidad de procesos, que contempla un área de 3,8 hectáreas. Además tiene una parte de instalación donde hay edificios administrativos. También tiene un relleno de seguridad, que es donde se dispone finalmente, luego de pasar por las distintas áreas de proceso, que tiene un área de 17,6 hectáreas y una capacidad de 3.049.300 metros cúbicos de residuos estabilizados y o solidificados. También hay contempla balsas para los lixiviados y aguas lluvias en un área de 1,5 hectáreas, depósito de excedentes de excavación, canales de saneamiento de aguas superficiales o de desvío de aguas superficiales, caminos de acceso y bueno, y también caminos interiores. Aquí está una imagen que fue obtenida de Google Earth, donde ustedes pueden ver, acá está la escala, que es de 0 a 4 kilómetros. Acá tenemos el proyecto, esta es la ruta 5, ¿ya? Acá se hace una vuelta, ahí está Rungue, aquí arriba, ahí arriba no se alcanza a ver, pero ahí está Montenegro, y esta es la localidad de Tiltil, que está separado por esta montaña que aparece acá. El proyecto se encuentra al costado de la ruta 5 Norte. Si ustedes ven la escala, aproximadamente a 2 kilómetros de la ruta 5 Norte y aproximadamente a 5 kilómetros de la localidad más cercana, que sería Rungue. También queremos mostrar esta otra lámina que consideramos que es muy importante para hacer el análisis, debido principalmente a que toda la región metropolitana se encuentra regulada por un instrumento de planificación territorial, cual es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, conocido como el PRMS. Este instrumento de planificación territorial establece, de carácter por supuesto metropolitano, establece zonificaciones sobre las cuales cada municipio a su vez establece sus propios instrumentos de planificación territorial a través de los respectivos planes reguladores comunales. En este caso, toda esta área de la provincia de Chacabuco fue incorporada al PRMS del año 1997. Recordemos que el PRMS fue aprobado el año 1994, previo incluso a la entrada en vigencia del CIA. El año 97 recién tuvimos reglamento del CIA y empezó a evaluarse algunos proyectos en este sistema con unas normas bastante distintas a las que aplicamos claramente hoy en día. En lo relevante señalar que el PRMS establece toda esta zona que se ve acá, al costado de la ruta 5 Norte, que está acá, en la cual, que son estos rombos que aparecen acá, que es conocida como la zona ISAM 6. ¿Ya? Me imagino que ustedes han oído hablar de ella. Existen dos zonas ISAM 6 en la región metropolitana. Una está acá, en este fondo Los Ciruelos, la otra está en Lampa. Lo que permite esta zonificación del ISAM 6, de acuerdo al instrumento de planificación territorial vigente, es la instalación de actividades
peligrosas, como justamente se entiende que es este tipo de proyecto que fue evaluado y que obtuvo su resolución de calificación ambiental favorable. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a nuestra normativa, el proyecto tiene compatibilidad territorial para poder emplazarse en esa zona. Aquí hay otra lámina adicional en la cual se muestra también el proyecto. Hacia acá está la ruta 5 Norte, el camino de acceso, y estas son la infraestructura que contempla el proyecto, infraestructura sanitaria. Está el área del relleno de seguridad y acá está el área de procesos. Porque es importante señalarlo, porque acá en esta área de procesos se realizan varios procesos de reciclaje o de tratamiento previo a la disposición final en el relleno de seguridad, que es esta parte que está acá. Como pueden apreciar, la superficie total del terreno son 43 hectáreas y la superficie construida 28. En la siguiente lámina se aprecia el esquema de proceso. Esta es una lámina presentada por el propio titular durante el proceso de evaluación. Acá está el camino de acceso, el control de acceso, el laboratorio, el patio de recepción. Acá hay tratamiento de los riles, que son los residuos líquidos industriales. Están los RICES, que son los residuos industriales sólidos. Y también estos RM, que son acá residuos metálicos. Y acá las 3 R, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos de reciclaje, recuperación también y revalorización. Me falta la tercera R. Que se hacen estos tratamientos previos a la disposición final en el relleno de seguridad que está en esa otra parte del proyecto. Este proyecto contempla un monto de inversión de $85 millones. Tiene una vida útil de 80 años, el cual incluye la fase de construcción, operación y también de cierre, porque tiene un periodo largo de cierre con medidas de monitoreo que quedaron establecidas en la resolución de calificación ambiental, que son de 50 años. Tiene una mano de obra en la fase de construcción de 80 personas, operación 52 y de cierre 18, de acuerdo a lo declarado por el titular, y quedó de esa manera en la RCA. Este proyecto ingresó al CIA, el proyecto que fue aprobado ingresó al CIA el 15 de junio del año 2015. Cabe señalar que este proyecto había ingresado anteriormente al CIA y durante su primera evaluación presentó algunas deficiencias, por lo cual muchos servicios presentaron observaciones, por ejemplo, de falta de información relevante o esencial, y el titular finalmente terminó desistiendo su proyecto y volvió a ingresar con posterioridad, porque recordemos que la ley actual permite a un titular desistirse, o si su proyecto incluso es rechazado, una vez notificado, puede volver a ingresar nuevamente a evaluación un nuevo proyecto. La tipología de este proyecto es la de las plantas de tratamiento, disposición o eliminación de residuos peligrosos, básicamente proyectos de saneamiento, que está establecido en el artículo 10, letra O de la ley 19.300, pero también desagregado y tratado en mayor detalle en el artículo 3, letra O de nuestro reglamento. En este caso le aplicó el reglamento nuevo, no el reglamento antiguo, no el DS95, sino que le aplicó el DS40, que es el nuevo reglamento del CIA que está vigente desde el 24 de diciembre del año 2013. Los motivos del ingreso como un estudio de impacto ambiental de este proyecto fueron identificados principalmente a la pérdida del suelo agrícola, es decir, a un efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables, como es el suelo, y también a la ubicación en parte sobre un sitio arqueológico, es decir, la alteración de sitios de un patrimonio arqueológico o del patrimonio cultural en general, que está establecido en el artículo 11, letra F de nuestra ley 19.300. Hitos relevantes que se pueden destacar del proceso, por ejemplo, que este proyecto tuvo 3 adendas, lo que permite, el máximo de adendas que permite el Decreto Supremo 40, es decir, tuvo una adenda excepcional y después una adenda excepcional, que solamente se permite para los casos de los estudios de impacto ambiental. Las declaraciones de impacto ambiental solo permiten 2 adendas, de acuerdo a nuestra normativa del DS40. Y bueno, también comentarles que este proyecto también tuvo historia judicial.
Posterior a su aprobación, se presentaron recursos de reclamación, recursos de protección, perdón, en contra de la resolución de calificación ambiental número 9, específicamente la acción de protección que fue caratulada Yáñez y Orrego en contra de la comisión en relación con la dictación de dicha RCA, los autos ROL 10.320 del año 2017. El 16 de febrero de este año, la acción de protección fue declarada inadmisible por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto a dicha resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, se interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, cuya petición principal fue rechazada, mientras que la petición subsidiaria fue concedida y se elevaron los autos. O sea, ¿qué significa esto? Se rechazó el recurso de reposición y se concedió el recurso de apelación para que la Corte Suprema conociera de la apelación. Como los recursos de reclamación se habían presentado más o menos en la misma fecha y este tema se judicializó, lo que nos mandata nuestra Constitución es que debemos suspender el conocimiento en sede administrativa, y así fue como se procedió, y el 27 de febrero del año 2017 el Comité de Ministros procedió a suspender la tramitación del recurso de reclamación en aplicación del artículo 76 de la Constitución Política de la República y también del artículo 54 de la Ley 19.880, esto para evitar justamente decisiones contradictorias entre poderes del Estado. Finalmente, el 28 de marzo del año 2017, la excelentísima Corte Suprema confirmó la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que resolvió no admitir a trámite la acción cautelar de protección, y en ese entendido, ya encontrándose la instancia judicial cerrada, el 7 de abril del 2017, el Comité de Ministros reanudó el conocimiento de los recursos de reclamación que habían sido presentados, admitiendo a trámite los recursos. Como les señalé anteriormente, los principales impactos significativos, entendidos como efectos característicos o circunstancias, que fueron los que dieron lugar a la presentación de este proyecto a través de un estudio de impacto ambiental, decían en relación con la afectación del patrimonio arqueológico y con la pérdida del suelo de capacidad de uso agrícola y la capacidad también para soportar biodiversidad de ese suelo. En cuanto a las medidas, esto es un resumen porque es mucho más largo, la RCA la pueden revisar en el sistema, pero en resumen, las medidas que se establecieron para la afectación del patrimonio arqueológico fue el establecimiento de un área de exclusión, también realizar rescate arqueológico, la recolección superficial de material arqueológico, capacitación en el cuidado del patrimonio cultural y monitoreo de las obras durante la construcción mediante un arqueólogo autorizado. Y respecto a la pérdida de suelo, se presentó un plan y se solicitó un plan de compensación de suelo, que debe ser también implementado dentro de la región metropolitana. Respecto a los pronunciamientos de los servicios competentes durante las distintas etapas, tanto de evaluación como recursiva, los podemos observar en la siguiente lámina. Tenemos que a la IEA todos los servicios se pronuncian con observaciones. A la adenda 1 van subsanando, adenda 2 y adenda 3 sucesivamente. Al ICE ya llegan todos conformes, algunos conformes con observaciones, conformes con condiciones, conformes con observaciones. Y finalmente, en instancia de recurso de reclamación, se pronuncian todos los servicios conformes, salvo dos, que es la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Obras Públicas, que además imponen condiciones adicionales para su pronunciamiento. Ahora, respecto al recurso de reclamación que fue conocido por el Comité de Ministros, fue presentado por doña Nancy Yáñez Fuenzalía en representación de varias personas naturales y jurídicas, que son las que aparecen acá en la lámina, que son básicamente personas que participaron en la participación ciudadana haciendo observaciones. Doña Yanet del Carmen Mena Cortés en representación del Consejo Comunal y Social de Medio Ambiente, doña Sabina Andrea Martínez Zamora por sí misma y en representación también de Acción Ambiental y Salud, don Hugo Enrique Moreno Rosas y doña Bianca Melina Pilar Rojo Estudillo como personas naturales.
Respecto a las materias reclamadas, las resumimos en siete grupos de materias que a continuación van a ser expuestas. La primera dice relación con descripción del proyecto, decía en relación con la operación del proyecto, como la eventual contaminación debido a la gestión de estos residuos peligrosos. También se hacía reclamaba respecto a efectos sobre los recursos naturales no renovables, respecto a la predicción y evaluación de impactos, que era el segundo grupo de materias reclamadas en estos recursos que les señalé. También se impugnaba la operación, la contaminación ambiental debido a la gestión de residuos peligrosos, el aumento del flujo vehicular, efectos sobre los recursos naturales no renovables. El tercer grupo de medidas que fueron análisis y reclamadas y que fueron conocidas por el Comité de Ministros fueron las medidas de mitigación, reparación, compensación, específicamente el plan de compensación de suelos que les señalé anteriormente, y en general las medidas de mitigación respecto al impacto sobre el cóndor, especie también en estado de conservación. Respecto al plan de prevención, el cuarto categoría o grupo de materias reclamadas dice en relación con el plan de prevención de contingencias y emergencias. Se reclamó la contaminación ambiental debido a la gestión de los residuos peligrosos, la contaminación generada luego de concluido el monitoreo post-cierre, la detección de conductividad eléctrica que no permitiría detectar presencia de iones en solución acuosa, o que más bien que no detecta fuga de solventes no polares, una materia bien técnica. El quinto grupo de materias reclamadas decía en relación con el plan de seguimiento y monitoreo, con la contaminación generada luego de concluido el monitoreo post-cierre. La detección de conductividad eléctrica solo permitiría detectar la presencia de iones en solución acuosa, pero no detectaría la fuga de solventes no polares. Y el sexto grupo de materias reclamadas decía relación con cumplimiento normativo, específicamente emisión de contaminante atmosférico y contaminación ambiental debido a la gestión de los residuos peligrosos. Finalmente, el séptimo grupo de materias reclamadas decía en relación con análisis de planes, políticas y programas, en donde se cuestionaba principalmente la relación del proyecto con el PRMS, que ya les comenté. En específico, los recursos de reclamación hacían énfasis en la desigualdad en la repartición de las cargas ambientales, que genera consecuencias directas sobre la calidad de vida de los habitantes de Tiltil, y el eventual fraccionamiento del proyecto. Las conclusiones a las cuales arribó el Comité de Ministros fue que las materias reclamadas fueron debidamente abordadas durante el proceso de evaluación. Todas las observaciones fueron debidamente consideradas en la RCA número 9 del 5 de enero del 2017, y que se identifica, sin perjuicio de lo anterior, se identifica la necesidad de reforzar medidas de acción frente a riesgos por accidentes de tránsito, situaciones de contingencia o emergencia, de los vehículos que transportan estos residuos por la Ruta 5 y accesos a la localidad de Rungue, y contar con medios eficaces para complementar el ataque frente a situaciones de emergencia o contingencia. En atención a lo recientemente expuesto, el Comité de Ministros resolvió rechazar el recurso de reclamación, manteniendo la calificación favorable de manera unánime. Eso sí, estableció ciertas condiciones que acá están resumidas. Una es que el proponente deberá contar con personal suficiente y capacitado para hacer frente a las emergencias que se produzcan dentro y fuera de la planta, tanto en el enlace vial o en la ruta 5, en un radio de no menos de 20 kilómetros al proyecto de la planta, y que dicho personal deberá contar con medios adecuados para trasladarse al lugar del accidente, como por ejemplo motocicletas, otros vehículos al efecto, como por ejemplo el equipo HAZMAT, que son equipos especiales para hacerse cargo de situaciones de residuos o de sustancias peligrosas, ¿no es cierto? Y también las emergencias deben ser comunicadas a la comunidad, a la brigada de emergencias de la empresa, a través de cualquier medio dispuesto para ello, lo cual será dado a conocer a la comunidad, a carabineros y a bomberos de las localidades cercanas a la inmediatamente. Y también que el proponente debe exigir de manera contractual a los transportistas que estos tendrán la responsabilidad de comunicar las emergencias al proponente, así como también que deberán garantizar a través de estos contratos y guías de despacho los medios de transporte adecuados para para el tipo de residuos que sea el que vaya a ser transportado.
Eso es brevemente mi presentación y por supuesto estamos disponibles para las consultas que puedan surgir de esta honorable comisión. Muchas gracias, director, por la información que va a quedar de todas maneras a disposición de los señores y señores diputados. No sé si hay consultas que se quisieran realizar al director. Diputado Gabriel Silva. Bueno, no, yo creo que no vamos a repetir todas las cosas que hemos dicho respecto a este vertedero o a este proyecto que aprobó el Servicio de Evaluación Ambiental y luego ratificó el Comité de Ministros. Pero yo creo, señor presidente, que el ejemplo de Tirtil es un ejemplo de que claramente el sistema de evaluación ambiental está absolutamente en entredicho. Yo creo que hicimos las cosas un poco para darle más condiciones técnicas justamente a la evaluación, de que se velara obviamente por la sustentabilidad, porque se tomara en consideración que habían vecinos de por medio a la hora de enfrentar o evaluar este tipo de proyectos. Y uno ve que estamos claramente en las antípodas del punto de vista de cómo se debe evaluar o calificar un proyecto. Nosotros cuando hablábamos de lo que era la evaluación estratégica, uno íbamos a pensar que no íbamos a evaluar el proyecto solamente de manera aislada. El concepto de los ecosistemas, cuando habla uno de la cuenca en términos hidrográficos, el tema de las napas subterráneas, uno entienda que cada proyecto por sí solo puede tener un efecto, pero la sumatoria de los proyectos de manera sinérgica produce un efecto radicalmente distinto. Y creo que si uno analiza en frío el caso Tiltil o el caso Ciclo, aquí con dramatismo revelamos la miopía, no obstante dar las condiciones técnicas a un servicio para evaluar un proyecto en su mérito, porque cuando uno evalúa que cerca de ese proyecto ya hay un botadero de basura que recibe el 67% de los residuos sólidos domiciliarios de la región metropolitana, cuando uno ve que muy cerca de ahí está el proyecto, en este caso de aguas andinas, que recibe todos los lodos de la Farfana, cuando uno mide el impacto efectivamente respecto de los olores de la chanchera Portland, que está también a escasos kilómetros del lugar, cuando uno le pone efectivamente 2 relaves mineros que también están en proceso de calificación ambiental, obviamente uno entiende que no es el proceso aislado de evaluar un proyecto, sino cómo la sumatoria de todo impacta respecto de la misma cuenca. Entonces, al final del día, señor presidente, uno no entiende si es que esa es la evaluación que se hace efectivamente respecto del proyecto en cuestión o solamente se lo mira de manera aislada. Esa es un poco la decepción. También señalar que obviamente creo que los ministros no tienen las competencias técnicas para evaluar este tipo de proyectos. Uno no entiende que sectorialmente una ministra del Medio Ambiente haya calificado con su voto este proyecto, lo mismo efectivamente un ministro del Medio Ambiente. En consecuencia creo que la reflexión al final del día, porque esto hoy día va a ir a los tribunales ambientales, es que como están las cosas, este servicio terminó siendo nuestro peor pecado desde el punto de vista legislativo, porque tenemos una institución que está absolutamente permeada al final del día, una suerte de dedazo mexicano respecto de cómo se toman las decisiones. O sea, a mí me cuesta creer que ministros en su sano juicio hayan podido evaluar este proyecto cuando el propio Contralor General de la República justamente señala lo errado justamente de esta decisión. A mayor abundamiento, cuando obviamente uno ve que exfuncionarios de gobierno participaron de la evaluación de este proyecto, como por ejemplo el señor Clemente Pérez, en este caso, u otros, y ahí obviamente uno salta la duda respecto si el director de Codelco era a su vez también copropietario o participó también respecto de la gestión de esta entidad. Entonces, mire, yo que más que preguntas, yo creo que la comunidad de Tiltil tiene un juicio efectivamente o tiene convicción respecto a lo que aquí sobró, pero también el aprendizaje es para nosotros, para quienes estamos obviamente llamados a legislar, si es que estas son las instituciones que le dan garantía a los chilenos en términos de credibilidad a la hora de evaluar los pasivos ambientales, si es que los funcionarios públicos al final del día sirvieron a la empresa o sirvieron al final del día a los vecinos, que es donde a mi juicio
tienen su primer compromiso del punto de vista laboral, porque esta determinación de zona de sacrificio o esta aplicación laxa, que porque el plan regulador efectivamente así lo establezca, es una suerte de tierra de nadie donde se puede instalar cualquier tipo de proyecto, yo creo que es la peor explicación efectivamente que un funcionario público tiene o puede tener respecto de este tipo de decisiones. Nosotros estamos esperanzados respecto de lo que es el amparo de la justicia, lo que es la tutela judicial. Como digo, ya yo no creo en el sistema de evaluaciones ambiental. Entonces, señor presidente, simplemente hacer este téngase presente para que quede en el acta de discusión de esta comisión. Agradecerle porque ustedes como Comisión de Medio Ambiente se abocaron efectivamente al estudio del caso Tiltil, pero nosotros queríamos señalar, diputado Pérez, nuestro descontento y desafección absoluta, nuestra falta de credibilidad con nuestra institucionalidad y la poca objetividad y rigurosidad que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental a hora de calificar este tipo de proyectos. Muchas gracias, diputado Gabriel Silver. Diputada Girardi. Bueno, presidente, por su intermedio, yo creo que, bueno, lo que ha dicho el diputado Silver, yo creo que el director del subrogante del SEA sabe perfectamente cuál es mi opinión con respecto a cómo funciona el SEA, ¿no? Y hemos estado en varias situaciones y cuesta hacerle pregunta porque él siempre responde que todo está perfectamente legal, ¿no? Ahora yo creo que hay dos formas de ocupar un servicio público y estar a cargo de un servicio público, porque la legislación nunca va a ser lo suficientemente completa para abordar todas las aristas de un proceso. Todos los procesos son complejos, pero uno puede estar a cargo de un servicio y ver cuál es su objetivo, ¿ya? Si proteger efectivamente el medio ambiente, por ejemplo, en este caso, o defender los intereses de los privados, ¿ya? Lo que llama la atención en este proyecto en particular es cómo se omite, ¿ya?, gran parte de la información y de las posibilidades de actuar en relación al servicio, porque existen muchos antecedentes que declaran que si uno evalúa efectivamente sinérgicamente este proyecto, no debió haber sido aprobado. O sea, si uno mira, porque ustedes tienen un reglamento y en ese reglamento se establecen que tienen que haber requisitos para la evaluación, para los estudios de impacto ambiental, ¿no? No recuerdo si es la letra, el número 11E, me parece, que establece el tema de la consideración de los proyectos que ya existen o las actividades productivas que ya existen en el territorio, ¿no? E11, los proyectos de actividades para poder evaluar un proyecto, dice: todos, para estos efectos, se considerarán todos los proyectos de actividades que se relacionen con los impactos ambientales del proyecto en evaluación, contemplando los términos en que fueron aprobados dichos proyectos de actividades, especialmente los relativos a ubicación, emisiones, efluentes y residuos, la extracción, explotación o uso de recursos naturales renovables autorizados ambientalmente y cualquier otra información relevante para definir la línea base del estudio de impacto ambiental. Eso está en el reglamento del SEA, ¿ya? Yo sé que este hace alusión a los proyectos que cuentan con calificación ambiental, ¿no? Tengo que entender que ningún proyecto de Tiltil, ningún proyecto cuenta con calificación de evaluación, con resolución de calificación ambiental, ¿no? Ninguno. Ya. Entonces, la primera pregunta es eso. Si, yo sé que en Tiltil, como zona saturada, tenemos muchos proyectos, algunos tienen resolución, otros, por lo que usted señala, tienen resolución de calificación ambiental, pero claramente la sumatoria de todos ellos hace que cualquier evaluador serio, digo, ¿no?, consideraría que es imposible, dado el daño ambiental que ya existe en la localidad, por la presencia de todos esos proyectos, los que tienen RCA y los que no tienen RCA, de instalar un proyecto como este. Cualquier evaluador serio, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema que a mí me gustaría que ustedes lo aclararan. ¿Cómo trabajaron este
este efecto sinérgico de de todos los proyectos, porque todos son contaminantes, además, los que existen en Tiltil. No hay ningún proyecto que no sea contaminante, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no? Que a pesar de que existe la posibilidad de evaluar la sinergia, ¿ya? Hacer una evaluación desde el punto de vista de la sinergia que tienen todas las actividades productivas del lugar, este proyecto se haya aprobado. Llama la atención también las declaraciones que hace el doctor Chernitschin, que califica esto como una acción absolutamente irresponsable por parte de los servicios por el nivel de peligrosidad que tiene este proyecto en particular, porque los otros son contaminantes, pero no necesariamente son lo peligroso que es este proyecto, ¿ya? Por tratarse precisamente de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que a mí me importaría mucho que ustedes lo pudieran aclarar. Segundo, ustedes me parece que en este proyecto no se evaluó el tema del transporte, ¿no? Porque los residuos tienen que llegar de algún lugar, ¿ya? Y no solo se tendría que haber evaluado en esa localidad, el transporte es de toda parte, esto es prácticamente una parte importante del territorio nacional, ¿ya? ¿Qué pasa con todos los proyectos, todos los lugares por donde va a pasar el transporte que se va a dirigir a este lugar? Entonces, tengo entendido, por lo que nos han informado, es que el tema de transporte no se evaluó, ¿no? Y si se evaluó, ¿cómo se evaluó? ¿No? Porque yo me imagino que ustedes tendrían que haber preguntado en cada lugar de donde pasa el transporte, ¿ya? Respecto de los daños que esto pueden ocurrir respecto del tránsito de los residuos peligrosos por todo el país, ¿no? Entonces me gustaría también saber cómo se evaluó eso, ¿no? Y lo último, efectivamente aquí se planteó que los servicios, varios de los que usted señaló al principio, establecieron observaciones, ¿no? A mí me gustaría saber cuáles fueron esas observaciones y qué subsanó específicamente la observación, ¿ya? Porque a lo mejor sería importante a nivel de detalle saber si efectivamente se subsana realmente, ¿ya? La observación, o simplemente se hace vista gorda y se da la aprobación y no se hacen las observaciones, que es lo que generalmente pasa en estas situaciones, donde hay servicios que observan, después estos servicios de alguna manera reciben algún tipo de presión y finalmente levantan la observación, pero no necesariamente eso responden a que esa observación fue correctamente subsanada, ¿no? Esas son las preguntas que yo tengo, presidente, para el director. Muchas gracias, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Y recogiendo por su intermedio las palabras del diputado Silver, efectivamente nuestra institucionalidad ambiental cada día aparece como más feble y débil frente a proyectos de esta naturaleza y otro tipo de proyectos también. Y eso en esta comisión lo hemos visto y vivido reiteradamente, recibiendo a las comunidades y recibiendo especialistas en el tema. Pero particularmente en el caso que nos convoca, que es el tema del relleno, el ciclo, digamos, el proyecto ciclo de la comuna de Tiltil para desechos industriales, porque tampoco es desecho domiciliario, sino que tiene una connotación un poquitito más contaminante, por decirlo menos. Efectivamente uno podría empezar a buscar la responsabilidad de los servicios encargados de la evaluación ambiental. Pero también, y lamento que el señor intendente no esté presente hoy día acá, porque se le ha invitado en varias ocasiones, y por diferentes motivos no ha podido estar. ¿Y por qué digo el señor intendente? Porque también dentro de nuestra institucionalidad ambiental, el rol que cumplen los intendentes al momento de evaluar vía ventanilla única todos estos proyectos, donde participan sectorialmente todas las seremías encargadas de dar su opinión, amén de lo que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que hacer en su trabajo, en su desempeño, también tiene responsabilidad, y es el jefe del gobierno regional. Y por lo tanto entiendo, y de acuerdo a lo que aquí vivimos con la comunidad de Tiltil, cuando estuvo presente, encabezada por su alcalde y todos los representantes de las distintas organizaciones de la comuna, el señor intendente no solo no cumplió lo que había prometido previo al proceso y durante el proceso de evaluación ambiental de este proyecto, sino que también los efectos posteriores. Y por esa era la razón de la invitación del señor intendente acá, para que nos aclarara eso. Porque la comunidad se siente engañada no solo por el hecho de que haya sido aprobado y sea una zona de sacrificio, sino que también lo que se le ofreció
para poder de alguna manera mitigar o ver con otra mirada la instalación de este tipo de proyectos nuevos en la comuna, uno más, digamos. El gobierno regional se iba a comprometer con una serie de obras que se le denominó en su minuto obras de confianza para poder, de alguna otra manera, ir mejorando la calidad de vida, amén que se iba a instalar supuestamente, y de hecho así ocurrió, este nuevo relleno que iba a afectar aún más la calidad de vida de la comuna de Tiltil, que está bastante saturada. Y hoy día vemos, o la semana pasada, vemos cómo el señor intendente, la misma persona que fue a convencer a las autoridades, a las comunidades, previo a la aprobación por el Consejo de Ministros de este proyecto, dice que efectivamente que sea una modificación al plano regulador metropolitano de Santiago, a objeto de que Tiltil no siga siendo el vertedero de la región metropolitana. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas le hacen bastante mal, no solo a la institucionalidad ambiental, sino que también a quienes de alguna otra manera ejercemos cargos políticos, porque la verdad que él es el jefe del gobierno regional y el encargado justamente de promover, en conjunto con la Seremía, la modificación al plan regulador. El resto de la comunidad no tiene ninguna posibilidad ni potestad de poder modificarlo. Por lo tanto, hubiese sido, señor presidente, importante que no solo estuviese el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que también el señor intendente para haber explicado cómo fue el proceso. Porque aquí lo decía, por si medio la diputada Girardi, todas las falencias que tiene el proceso de evaluación ambiental, más allá que hoy día le toque al director de turno, pero también hay una parte importante, la famosa ventanilla única, y yo digo que es todos los servicios que participan en esto y que de alguna otra manera el señor intendente es quien tiene la tuición sobre estos servicios, en lo que es la planificación del territorio de la región, y por lo tanto hubiese sido interesante haber tenido la posición del presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. Le pido que se pueda referir a lo que ha sido consultado, porque hay varias opiniones, claro, que son muy legítimas, por supuesto, pero sí, el motivo de la visita suya es para poder referirse respecto de aquellas cuestiones que son objeto de consulta. Sí, por supuesto, señor presidente, por su intermedio, bueno, agradecer los comentarios, las reflexiones, creo que son muy interesantes y que nos permiten también poder construir institucionalidad y país, y creo que tenemos que avanzar claramente en ese sentido. Para nosotros es fundamental poder seguir trabajando, mejorar y trabajar de mejor manera. Lo que les quería comentar en el fondo, como un análisis preliminar, con la modificación a la ley 19.300 que se realiza el año 2010, a través de la ley 20.417, se establece una serie de facultades para el Servicio de Evaluación Ambiental y se hacen algunos ajustes al CIA. Uno de esas normas que se incorporan es, por ejemplo, cómo el proyecto se relaciona o debe establecer la compatibilidad territorial con las políticas, planes, programas, y es una obligación que hoy en día está recogida también en la ley y en nuestro reglamento. Eso es algo que es fundamental para nosotros, porque como les señalaba, el CIA es un instrumento de gestión ambiental, pero el CIA no va a resolver y no tiene las herramientas porque no está diseñado para eso, para resolver todos los problemas que se puedan generar en los territorios, porque el CIA no hace ordenamiento territorial, no hace política pública. El CIA es un procedimiento, ¿no es cierto?, que sigue un procedimiento reglado, que cumple su etapa, que de cierta manera tiene también principalmente que hacer el análisis territorial respecto a los proyectos. Y se lo señalo justamente porque hay proyectos también de infraestructura sanitaria, como por ejemplo plantas de tratamiento de aguas servidas, que estarían dentro de la misma tipología de proyectos que que acabamos de ver, que por ejemplo la región de Valparaíso, por no estar establecido en el instrumento de planificación territorial, establecer que se prohíben ese tipo de actividades, nosotros como servicio hemos rechazado declaraciones de impacto ambiental en el sentido que se han presentado recursos de reclamación. Hemos determinado como dirección ejecutiva que no se ajusta al cumplimiento de la normativa porque no hay compatibilidad territorial, se rechaza nuevamente y actualmente estamos, por ejemplo, en uno de esos casos discutiéndolo como servicio, defendiendo el rechazo de ese proyecto porque justamente no había compatibilidad territorial. Acá, en cambio, estamos en una situación distinta. Acá hay compatibilidad territorial con este proyecto en específico y, como les digo, nosotros tenemos que hacer el análisis del proyecto en base al mérito de los antecedentes que obran en el expediente de evaluación.
Evidentemente nosotros también desde el año 2010 se incorpora el análisis de los efectos sinérgicos. De hecho se desarrolla como uno de los conceptos del artículo 2 de la ley 19.300 y posteriormente la bajada que se hace al reglamento es justamente la que señalaba muy bien la diputada Girardi, que dice relación con cómo se relacionan con otros proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental en la zona, y ese análisis entiendo que se realizó en este proyecto. Como les digo, este es un proyecto que se evaluó en la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana. Lo que a nosotros nos tocó ver como dirección ejecutiva, en el entendido que somos la Secretaría Técnica del Comité de Ministros, fue conocer los recursos de reclamación, y eso es lo que puedo informar en esta oportunidad, sin perjuicio que estamos disponibles también para hacer un análisis más pormenorizado, si es que esta honorable comisión así lo estima conveniente, y responder también a través de oficio respecto a aquellas materias. Principalmente el tema que también se reclamó del fraccionamiento, que puede ir en relación con lo que también señalaba la diputada Girardi. Nuestra ley actual, el artículo 11 bis de la ley 19.300, prohíbe el fraccionamiento para eludir el sistema o para variar el instrumento de evaluación. Acá no puede haber infracción al fraccionamiento, sin perjuicio de que esto es competencia no del CEA, sino que de la Superintendencia de Medio Ambiente, pero no puede haber elusión, o no hay elusión porque el proyecto ingresó al sistema, y no hay variación del instrumento porque el proyecto ingresó con el estándar más alto que tiene nuestro sistema actual, que es un estudio de impacto ambiental. Entonces eso es algo que de cierta manera... Una interrupción, pero el transporte fue evaluado, ¿no? Sí. El transporte también... Sí, espérate, a ver, yo estoy dirigiendo aquí la comisión. Por eso le hice una pregunta. Sí, por eso, pero pide la palabra soy el diputado de la zona, y ningún inconveniente, diputado, pero tenemos un orden. Diputado Silver, tiene la palabra para que pueda... Muy delicado, porque a nuestro juicio no se incorporó adecuadamente en el proyecto, casi como un tema accesorio, y nuestro juicio es casi condición sine qua non, porque como dijo por su intermedio el diputado Leopoldo Pérez, aquí hablamos de residuos peligrosos, hablamos de arsénico, de sustancias absolutamente peligrosas, y de esa perspectiva creemos que casi se vio de manera baladí, como que con temas de tránsito u otro, este tema puede ser salvado, y está en el corazón, obviamente, de este tipo de relleno, el cómo se tratan metales pesados, un derrame, un accidente de tránsito. De verdad, creemos que hubo mucha liviandad, señor presidente, por su intermedio, la manera que el Servicio de Evaluación Ambiental le dio a trámite, por ejemplo, el tema del transporte. Director, ¿usted podría... el diputado Silver consulta? Sí, por su intermedio, señor presidente, responder las preguntas del diputado Silver. Efectivamente, el transporte se consideró en la evaluación de impacto ambiental de este proyecto en distintos componentes. Por ejemplo, en el componente de emisiones atmosféricas, las emisiones indirectas que va a generar el transporte por su movimiento se consideró, y por tanto se estimó que el proyecto debía presentar un plan de compensación de emisiones. Recordemos que toda la región metropolitana declarada zona latente, saturada para material particulado y otros contaminantes, dentro de los cuales también se consideran las emisiones indirectas, y por eso es que también se consideró y tiene que presentar un plan de compensación de emisiones una vez de acuerdo está establecido en la RCA. Ahora, el transporte de residuos y sustancias peligrosas, las sustancias peligrosas justamente es señalar que es una de las tipologías que también está establecida en nuestra ley, en el artículo 10 letra ñ, y que ciertas cantidades requieren también someterse a evaluación de impacto ambiental. Y el tema de los residuos y el transporte de esto también fue consultado de acuerdo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por los distintos organismos, y lo que se señaló a través del titular fue que el transporte iba a ser realizado por terceros que debían estar autorizados para poder realizar este transporte, y de hecho es por ello que el Comité de Ministros le establece condiciones adicionales que deban tener también estar a través de la guía de despacho y en medidas contractuales para que contemple esa situación. Lo otro, señalar también, un poco respondiendo a la consulta también de la diputada Girardi, las observaciones y la lógica del CIA es la lógica de un embudo, por decirlo de cierta manera. Surge en muchas observaciones, y a medida que en general, porque hay proyectos que no cumplen esta lógica, pero en general las observaciones se van cada vez disminuyendo porque se van aclarando a través de las adendas. Por eso
informes que nosotros emitimos se llaman informes consolidados de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. Y eso el titular responde a través de su adenda y se van subsanando hasta cuando ya no hay observaciones, no quedan observaciones pendientes, el proyecto puede ser llevado a calificación. De lo contrario, es una de las causales de si no se subsanan las omisiones o exactitudes o errores de los cuales adolece la presentación, el proyecto debe ser rechazado de acuerdo a está establecido en el artículo 19 de la ley 19.300. Y eso ocurrió también en este proyecto en particular. Diputado Gabriel Silva, me dio la palabra. Y después la diputada Giraldo. Eso, o sea, yo creo que primero saber dónde en el proyecto establece estas mitigaciones del punto de vista ambiental. Y ojalá me equivoque porque me señalan que serían fuera de la comuna. Eso yo creo que saber si hoy día fueron incorporados y si se establece efectivamente en el proyecto que el SEA tuvo a la vista. O sea, sería una paradoja, por ejemplo, de que yo apruebe algo en Tiltil y sea, por ejemplo, compensado desde el punto de vista ambiental en Cerro de Chena. No quiero hoy día decir nombres, pero me gustaría aclarar la duda para no emitir juicios de opinión antes. Y lo segundo, que de verdad me parece descuadrado, grosero, del punto de vista de la calificación del proyecto, es que finalmente algo tan importante como es el transporte de residuos peligrosos de tipo industrial sea algo que deje la suerte de tercero a una evaluación casi tributaria que se hace por las vías, por las guías de despacho o las facturas que tenga un camión, algo que es consustancial o casi principal del ejercicio de esta actividad, porque al final del día hacemos algo, le ponemos estándares, advertimos su riesgo, su peligrosidad, pero simplemente lo va a explotar terceros, que no conocemos ni en qué camiones, ni en qué condiciones, ni cómo se van a fiscalizar, porque el día de mañana es un camión, el día de mañana va a ser otro camión, de otro propietario, de otra firma. Y de verdad, digo, por favor, hablamos de chilenos. Si en Tiltil, señor presidente, es decir, ministro, viven chilenos, ¿no? Como esta suerte de zona de rezago, como digo, donde todo cabe, una suerte de chipe libre del punto de vista ambiental, y que esa sea la explicación, me parece de verdad una grosería, aun cuando nos ocupen palabras de grueso calibre por parte del director, él hoy día que se sostenga en una comisión donde obviamente todos somos seres pensantes, racionales y tenemos cierta solidaridad por quienes viven en dicha comuna. Entonces, al final del día, presidente, quería preguntar esos temas porque me parecieron graves. Habla ahora que los advierto de las explicaciones por parte del servicio. Diputado Silva. Sí, presidente. A ver, yo encuentro realmente lamentable, director, que usted nos plantee que el tema del transporte fue evaluado en función de eso. ¿No? Porque eso no es una evaluación. ¿No? Eso no es evaluación, eso fue realmente fraccionar el proyecto. Si usted no lo entiende así, es tan evidente, porque no fue evaluado el transporte. Usted dice la mitigación del impacto ambiental que puede generar el tránsito, pero el transporte de residuos peligrosos, ¿no? Es lo que se tiene que evaluar. Y ustedes no lo evaluaron. ¿No? Entonces, no me puede decir que aquí no hubo fraccionamiento del proyecto. Ustedes vulneraron la ley. O sea, ustedes están vulnerando la ley. ¿Ya? Y aquí lo dice como si fuera de lo más natural del mundo. Esto que son terceros y que en función de factura y en función de órdenes de despacho. O sea, ¿qué tipo de evaluación es esa? Realmente a mí me sorprende que lo puedan decir así tan livianamente, ¿no? O sea, realmente no sé en qué mundo están viviendo, ¿no? Yo creo que el Estado de Chile ha sido muy permisivo y ha puesto personas en los servicios que a lo mejor no tienen todas las competencias, pero yo creo que una cosa es no tener las competencias y otra cosa es reírse de esta Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que ustedes fraccionaron el proyecto, ¿no? Y que efectivamente la respuesta que usted está dando de que esto va a ser hecho por terceros que no han sido, que no se conoce cómo, ¿ah? Entonces no me diga que evaluaron el tema del transporte. O sea, ustedes nos están tratando de estúpidos, po. ¿Ah? Y eso a mí me parece una falta de respeto brutal, no solo a nosotros, sino que a la comunidad. ¿Ah? La comunidad de Tiltil, acá ustedes claramente aprobaron y le dieron un RCA a un proyecto que no debió habérsele dado un RCA porque no evaluaron el proyecto conforme a lo que la ley establece. ¿Ya? Y ustedes vulneraron la ley. Y yo lo quiero dejar que quede absolutamente claro en el acta de que el Servicio de Evaluación Ambiental y su director acaba de declarar en esta comisión, ¿ya?,
que el proyecto de transporte, todo lo que tiene que ver con transporte, va a ser hecho por tercero y no se conoce la forma en que va a ser, ¿no? En que va a ser realizado y por lo tanto no fue evaluado, ¿no? Yo creo que con esto, presidente, a mí me parece vergonzoso, ¿ah? Realmente que ustedes planteen este tema así, con este nivel de liviandad. Y aparte, presidente, yo creo que por lo menos yo creo que sería importante que ellos nos hagan llegar por oficio, ¿ya? Porque no creo que sería importante que el director venga otra vez a la comisión para este tema, de cómo se evaluaron los efectos sinérgicos, ¿ya? Con los otros proyectos. ¿Cuál fue el resultado de esa evaluación? Quiero el detalle de cómo, con qué otros proyectos se evaluaron, cómo se suman los efectos que esto tiene con otros proyectos que ya existen, porque aquí hay que considerar que hay otras plantas de residuos que están instaladas en la región, en la zona, ¿no? Y a mí me gustaría que con cada uno de los proyectos que ahí está, más la sumatoria de esto, nosotros tuviéramos claramente un resultado del impacto que se evaluó en relación a esto que es obligación del servicio de evaluar los efectos sinérgicos. Yo sé que es con respecto a los que tienen RCA, ¿no? Pero la línea de base ambiental hoy día es un nivel de contaminación y además yo creo que ellos declaren cómo califican esa línea base, ¿ya? Porque la línea base, algún nivel de preocupación tienen que tener ellos de tener una zona ya absolutamente contaminada, ¿no? Que me imagino que eso lo mirarán, observarán que hay una zona absolutamente contaminada por todas las actividades que hay en la zona ya de Tiltil. Una cosa es el ISAM 6, que es el plano regulador que autoriza este tipo de actividades, y otra cosa es que el Servicio de Evaluación Ambiental le dé exactamente lo mismo que lo que ocurra en esa zona, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Una cosa es permitir la posible ubicación y otra cosa es autorizar y darle permiso y autorización a todo tipo de actividad, no importa lo contaminante que sean, por el solo hecho que se supone que ahí hay autorización para hacerlo. Eso no es responsable, ¿no? Gracias, presidente. Bueno, hay una solicitud de oficio en la intervención aquí señalada. Si así fuera el parecer de la comisión, así lo acordaríamos. Ya. Básicamente, en lo relativo a la evaluación sinérgica, en donde la diputada... no tenemos quórum. Bueno, pero lo ratificamos después. después. Lo ratificamos en la comisión respectiva, pero es el parecer de la comisión. No sé si el director quisiera referirse a algún otro aspecto de lo que aquí se ha mencionado. Diputado Cristian Campos. Diputado presidente. Estoy aquí No, mire, pasado. mire, yo tengo una duda. Lo que pasa es que esto a raíz de la constante invitación que hemos hecho a muchas comunidades, entes públicos, de diversos proyectos, y proyectos que por supuesto nosotros con el diputado Chávez también en la provincia de Concepción hemos visto, siempre existe una queja, y yo siento que hoy día finalmente, no sé si la diputada Girardi en algún momento lo dijo, pero hubo alguien de un departamento técnico acá que dijo que lo más anormal que ocurría, y producto de un proyecto de la región de Valparaíso, que debe ser el que usted menciona, es que finalmente el proyecto debe ser realmente muy malo para que no pase el sistema de evaluación ambiental. Y le quiero contar eso de manera muy objetiva, un poco cuáles han sido las miradas que los distintas expresiones de los estamentos públicos y privados han hecho en esta comisión, ¿no? Y siempre se genera una expectativa, acá en el caso propio de lo que estamos viendo el proyecto Tiltil, se lo he escuchado al diputado Silver en reiteradas ocasiones, o sea, lo que él dijo, lo dijo con mucha anticipación antes que esto finalmente se aprobara. Y finalmente no hay ninguna autoridad pública, hasta la Iglesia, ha señalado un rechazo técnico y ético a lo que es el proyecto. Y cuando yo siento que hay una institución de que finalmente, frente a los cuestionamientos, observaciones que pueden ser, usted coloque el carácter electoral, político, lo que sea, pero cuando finalmente los argumentos que se le piden a todos los ministerios para entregar una opinión con respecto a este proyecto y finalmente los argumentos que se entregan son débiles, queda al desnudo de que todas estas opiniones vertidas por los diputados incumbentes y por la comunidad tenían razón.
porque al final los argumentos que se entregan para responderle a las autoridades y a la comunidad sobre medidas de mitigación y otras son completamente débiles. ¿Ah? Entonces, nuestro tema es, mi pregunta va más enfocada, ¿qué siente usted que nosotros debiéramos mejorar para que el sistema de evaluación ambiental al final se está transformando en un organismo de que es un paso que finalmente todo el mundo sabe que tiene que dar, pero que nadie le tiene temor? Porque finalmente, al parecer, no tiene el filtro suficiente como para poder avanzar en esto. Mire, yo solamente quiero colocar el tema, hay un proyecto en nuestra provincia que se llamaba Octopus, ¿ah? Y que finalmente pasó todos los y ahí me corrige, pasó todos los filtros de ustedes y finalmente entiendo que fue fue la justicia lo que finalmente quien echó abajo el proyecto y no quienes a lo mejor debían echar el proyecto abajo, porque son ustedes los técnicos los que ven este proyecto en dimensión A. Ustedes dicen, bueno, nosotros lo que hacemos no hacemos más de lo que la ley nos dice, efectivamente, pero también debe existir, yo me imagino que un empresario que quiere desarrollar un proyecto debiera tenerle a ustedes respeto y debiera tenerle a ustedes cierto temor en que tienen que pasar un proyecto por ustedes, porque ustedes deben ser, como ocurre en otros lugares, me imagino, el filtro más difícil, ¿ah? Pero resulta que está quedando la sensación de que cualquier proyecto que se les mande, ustedes lo observan y que por lo general esas opiniones son subsanadas, esas observaciones también. Y mi pregunta va por ahí, ¿qué a veces, qué más podríamos hacer para entregarle más facultades, para que a lo mejor ustedes pudieran experimentar filtros ambientales mucho más acuciosos? El tema de la participación ciudadana es un tema que habitualmente en los proyectos tiene una deficiencia que todo el mundo señala que es muy grande, que finalmente cuando los proyectos están aprobados, las comunidades dicen, miren, se hizo esto entre cada y medianoche, pero resulta que las personas sí cumplieron con este llamado público para exponer este proyecto, para que las comunidades hicieran sus observaciones. Entonces mi pregunta también va en ese sentido, director, porque nosotros creemos que hay que tener una institucionalidad ambiental que juegue un carácter bastante más técnico, y que sea realmente una institución que técnicamente sea una barrera, para que finalmente los proyectos que tengan que atravesar esa barrera sean proyectos que finalmente pueden, por supuesto, tener ruido en la comunidad, pero no tantos ruidos como tiene, por ejemplo, el proyecto que lo invitamos a exponer hoy día. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por medio quiero, como de comentario, señalarle a la honorable diputada. Ahí se ya. No solamente a modo de comentario, señor presidente, por su intermedio señalarle a la diputada Girardi que jamás lo que hemos pretendido acá es faltarle el respeto, ni reírnos en su cara, ni mucho menos, todo lo contrario, que estamos acá porque creemos que la manera de generar confianza y también de construir país es dando la cara y enfrentando los temas directamente. Lo que sí le puedo señalar es que el servicio de evaluación ambiental es un servicio que es funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado. ¿Qué significa esto? Que tenemos direcciones regionales en cada una de las distintas direcciones regionales, y este proyecto, como le dije, fue evaluado en la región metropolitana. Entonces, mayores antecedentes respecto a la evaluación del transporte que usted me está consultando, que no traía preparado acá, pero sí hay muchísimos más antecedentes que se le pueden aportar. Si usted lo estima conveniente, si esta comisión lo estima conveniente, también podemos responder a aquello mediante oficio. Pues lo que nosotros nos tocó ver fue en la etapa solamente recursiva el tema de los temas que fueron, las materias que fueron reclamadas, de las cuales también estaba el tema de transporte. Bueno, y ahí la jefa del departamento de recursos de reclamación me puede complementar, pero hay mucha más información que probablemente me he quedado corto en esta exposición, pero se la podemos hacer llegar también a través del mismo oficio si ustedes lo estiman así conveniente. ¿Puedo hacer una interrupción, presidente? Por supuesto. Los proyectos, se supone que los proyectos que impactan en más de una región tienen que ser evaluados por el nivel central, no por los servicios regionales. Y en este caso, el sistema de transporte afecta a más de una región. No, o sea, esto no es dentro de la región metropolitana, ¿no? Todo el servicio de transporte circula por prácticamente todo el país.
Por lo tanto, es un proyecto que no debió haber sido evaluado en la región metropolitana. Debió haber sido evaluado por no por el nivel regional, sino que por el nivel nacional. Tengo entendido, ¿no?, que es así en el caso de Dominga. ¿No? Discutimos este tema, ¿no?, porque efectivamente se evalúa a nivel regional y también debió haber sido un proyecto que impactaba en más de una región y por lo tanto debió haber sido evaluado en 2 regiones, o sea, a nivel nacional. Entonces, con el tema del transporte, a mí me parece que aquí hay un tema que no se está haciendo correctamente, ¿no? Más allá del tercero que usted señala, ¿no?, desde el punto de vista de la evaluación debió haberse hecho a nivel nacional. Prosiga, director. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como señala la diputada Girardi, cuando los proyectos generan impacto en más de una región, el proyecto se evalúa de manera interregional, y así hay varios proyectos que se han evaluado en dirección ejecutiva, como por ejemplo proyectos lineales, líneas de transmisión, y también hemos evaluado muchos proyectos de transporte de sustancias peligrosas. O sea, hay muchos proyectos que a través de declaraciones de impacto ambiental han evaluado el transporte de sustancias peligrosas, pero evalúan solamente el transporte. No evalúan el lugar de disposición. No sé si me entienden, son tipologías distintas y por eso, de acuerdo a lo que se presenta, el análisis que se efectúa, pero todos esos antecedentes respecto al transporte de este proyecto en particular. Quiero que me aclare solamente si este proyecto fue evaluado a nivel nacional o fue evaluado a nivel regional. Sí, por su intermedio, señor presidente, tal como señalé, este es un proyecto que fue calificado por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana. Entonces, presidente, debe quedar en acta de que este proyecto, por el impacto que tiene, o sea, primero, los proyectos no se pueden fraccionar. El tema del transporte es consustancial a el vertedero que se está haciendo. Por lo tanto, un proyecto que debió haber sido evaluado a nivel nacional y no fue evaluado a nivel nacional, ¿no?, solo a nivel de la región metropolitana. Y esa es la primera gran irregularidad que tiene este proyecto y ellos lo saben. Lo vamos, aparte de quedar en acta, me imagino que vamos a poder, al final, hacer un listado de informes, de oficios, perdón. Bueno, hay un oficio que ya solicité, sí, que lo podríamos ratificar antes de quedarnos sin quórum otra vez. No, es que lo tenemos quórum. ¿Sí? Ya, no, para tomar acuerdos. Ya, prosiga. Prosigo, señor presidente. Bueno, respecto a lo que señalaba usted, señor presidente, y le agradezco la consulta respecto a qué cosas se pueden hacer para justamente mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, comentarle que la Presidenta de la República, a través del Ministro del Medio Ambiente, encargó la elaboración de una comisión asesora presidencial para justamente revisar este instrumento de gestión ambiental que es el CIA. Esa comisión asesora funcionó por casi un año y elaboró un informe final donde se constatan 25 propuestas, que en realidad son 24 porque una de esas 25 propuestas dice relación con la naturaleza jurídica de la resolución de calificación ambiental. ¿Una consulta? Yo tengo la sensación, y corríjame si usted a lo mejor, a pesar de ser director del CEA, no tiene esa sensación, de que aquí muchas veces se levantan proyectos en distintas regiones. Yo le quiero hablar por la nuestra. Y que siempre hay un tema, por ejemplo, el tema energético, el tema de la creación de empleo, el tema de un montón de otras cosas que va a servir para que una comunidad que a lo mejor está deteriorada económicamente, socialmente, culturalmente, con las mitigaciones, va a poder tener un segundo respiro. Los gobiernos de turno, incluyendo el nuestro, toman una posición política con respecto a un proyecto. Y finalmente, lo que ustedes hacen de evaluar el impacto, finalmente hay una decisión a priori que está tomada, que si un gobierno se inclina por aceptar un proyecto, la evaluación de ustedes se queda un poco más postergada en lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Y cuando una decisión, hay otros criterios que finalmente terminan teniendo más valor que la propia evaluación que ustedes hacen. Y por eso que después cuando los proyectos se defienden, como lo ha hecho la diputada Girardi, finalmente los argumentos son débiles o las irregularidades para aprobar ciertos proyectos quedan un poco a la vista, porque la decisión ha sido tomada con otros criterios que a lo mejor son distintos a lo que el Servicio de Evaluación Ambiental realiza con respecto a lo que proponen, porque sienten de que el gobierno los tiene
no este, sino que los gobiernos lo tienen muy dirigido porque ha generado una opinión política a lo mejor en su mayoría favorable por impactos directos genera más allá del tema ambiental. Entonces se genera una completa un completo problema entre lo que opina la comunidad que se va a ver afectada y lo que un gobierno centralista pueda pensar con respecto al valor que le puede dar a una comunidad un proyecto como los que hemos visto en distintas materias. Y ahí, ya que está en la etapa de las propuestas, yo lo que veo desde afuera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Nuevamente es también nuestra preocupación y en ese sentido de estas 25 propuestas que surgieron, hay propuestas que son de corto plazo que ya estamos implementando, que son medidas de gestión, otras de mediano plazo que implican modificaciones reglamentarias, pero también hay medidas de largo plazo y esas medidas implican en las propuestas justamente proyectos de ley que sean tramitados por este Congreso y justamente poder modificar en aquellos aspectos que se requiera la ley 19.300. Una de las propuestas justamente trata cómo abordar proyectos estratégicos, proyectos que justamente revisten ciertos niveles de complejidad, como podría ser el que estamos ahora revisando y que acabamos de exponer, y se establecen etapas distintas justamente para la toma de la decisión política, como también para la etapa de la evaluación técnica. Recordemos que hoy en día los proyectos a nivel regional son calificados por una comisión de evaluación y después, si en caso de hacer un estudio de impacto ambiental, el sistema recursivo contempla que esto es revisado por un comité de ministros, ¿no? Y eso son materias que también han sido abordadas en esta propuesta de la Comisión Asesora Presidencial, propuestas bien interesantes que por supuesto van en la línea de lo que nosotros pensamos que se debe hacer para justamente dotar de mayor herramienta a este servicio y también fortalecer la institucionalidad ambiental, que es lo que a nosotros nos interesa y también nos importa. Muchas gracias. Me ha llegado un reemplazo, llegó posterior a la lectura de la cuenta, pero creo que no va a haber problema de reemplazo de la sesión de hoy día por el diputado Vallespín, que está en una actividad con las manipuladoras de alimentos, por el reemplazo por el diputado Silver. ¿Aceptamos el reemplazo? Aceptado. Sí. Y tenemos quórum para poder tomar algunos acuerdos con respecto, señora secretaria, al tema de los oficios que nos comprometimos a enviar. ¿Ah? La diputada Girardi, ¿usted quiere reiterar su oficio? Ahora tenemos... Presidente, yo pedí el detalle respecto del proceso de evaluación, todo lo que concierne a la evaluación en relación a otros proyectos, lo que se denomina el efecto sinérgico, ¿no? El impacto sinérgico de los proyectos, con cuáles se evaluó, cuáles fueron los que se consideraron en la evaluación, qué se midió, cuáles son el resultado de esos impactos. Me gustaría tener un detalle y también una pregunta que hice y el director la contestó muy ampliamente y que tiene que ver con cuáles fueron las observaciones de los servicios, ¿ya? Porque él mostró una planilla ahí donde decía todos estos servicios se manifestaron con observaciones, ¿ya? Y luego las subsanaron, cuáles fueron esas observaciones y cómo se subsanaron, ¿ya? También me gustaría que me pudieran responder el por qué, siendo el transporte una parte importante de este proyecto, o sea, absolutamente relacionada, no se puede separar, porque los residuos que van a llegar a este lugar no van a venir del cielo, van a venir en camión, y van a venir en camión a través de todo el país, ¿ya? ¿Cuál fue la evaluación del transporte, ¿ya? Del área del transporte en todo el país, no en la región metropolitana? Porque la región metropolitana, por lo que el director señalaba, se evaluó el tema de la emisión de polvo, ¿ya? En suspensión producto del tráfico de los camiones, pero eso es lo de menos. El problema es que estos camiones transportan residuos peligrosos, ¿ya? No es que circulen, porque no vienen vacíos, vienen con residuos peligrosos. Y esos residuos peligrosos van a transportarse a través de una franja importante del territorio nacional, ¿ya? Y
ese proyecto desde mi perspectiva y me respondieran, si yo estoy equivocada, que me respondan que estoy equivocada, que siendo un área del proyecto importante que impacta a nivel nacional y no solo en una región, este proyecto debió haber sido evaluado a nivel nacional y no a nivel regional. Y quiero que me respondan por escritito. Bueno, vamos a tratar de interpretar su segundo oficio. ¿Ah? No, porque fue un poco extenso. Pero entendemos de que entendemos de que va dirigido su observación a lo que ha planteado en materia de transporte, si efectivamente debería haber sido evaluado regionalmente o exacto, o a nivel nacional. Exactamente, tomando en consideración que se nos ha señalado en esta comisión de que este es un proyecto que en materia de transporte fue analizado y evaluado regionalmente. Entendimos que eso fue la respuesta que usted nos entregó. Dame un segundito, que tengo el diputado Pérez que sí, antes de... Como estamos en la parte de solicitudes, yo quiero, por si señor presidente, reiterar la invitación al señor intendente de la región metropolitana para que concurra a la comisión respecto a este tema. Muy bien, se va a reiterar la invitación que le hemos hecho nuevamente al señor Claudio Rego, intendente de la región metropolitana, que nuevamente se ha excusado de participar de esta comisión. Así que, díganos. El día de agosto están invitados unas organizaciones de Andacollo. ¿Debería ser para el 23? Entiendo que las de Andacollo no podían venir ese día, ¿no? No, vienen. ¿No? Ya, por lo menos eso es lo que me confirmaron los asesores del diputado Gaona. Ya, perfecto. Entonces, para el día 23 va a ser convidado nuevamente el intendente Claudio Rego, ¿ya? Y también el invitado más invitado. Y lo segundo es que vamos a poner en tabla y vamos a empezar a discutir el proyecto de los humedales, ¿ya? Por tanto, vamos a hacer llegar el proyecto a los diputados para que se lo traspasen también a sus asesores y vamos a ver de aquí a la otra semana un listado de invitados para poder empezar a tramitar ese proyecto de ley. Director, ¿tiene acordado el tema de la invitación del intendente metropolitano? Director. Sí, solamente, señor presidente, bueno, agradecer nuevamente la invitación y estamos disponibles para responder los oficios. Lo que yo señalé es que el transporte fue materia de evaluación y tanto en etapa en la región como en etapa también de recursos de reclamación, pero mayores detalles los podemos dar, por supuesto, a través de los oficios donde conste por escrito el análisis técnico que realiza nuestro servicio. Eso. Muchas gracias, director. Va a ser invitado cada vez que sea requerido en gran parte de las sesiones, digo, de las invitaciones que se realizan en esta comisión son porque efectivamente tenemos problemas con la interpretación que hace la comunidad con respecto al tema de la evaluación que hace su servicio. Por tanto, lo vamos a cambiar cada vez que sea necesario, así que le agradecemos, por supuesto, que al ser invitado usted haya asistido y no se haya excusado. ¿Alguna otra? ¿No? No, presidente. Bueno, le agradecemos al director, a quienes lo acompañan, y habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados, esta sesión se levanta.